Luego de 4 años, para 1994, la fiesta del fútbol se mudaría hasta los Estados Unidos, en la cual la FIFA aplicaría la nueva regla de otorgar 3 puntos a los equipos que ganen sus partidos. Esto era para promover un juego más ofensivo de los equipos y no repetir el tan poco juego y la ausencia de goles del mundial anterior. Así que para el Mundial de Estados Unidos 94, casi todas las selecciones potencia superarían sin mucho brillo la fase de grupos. Pero se destaca el buen juego de la selección de Brasil, que ya comenzaba a vislumbrar con la temible dupla goleadora de Romário y Bebeto. Mientras tanto, la sección sorpresa que se encargaría de animar el torneo sería la selección de Nigeria. Nuevamente un país africano volvería a competir con los grandes. El buen juego de los nigerianos era tan atractivo, así como sus tan locas celebraciones de gol. Por otro lado, la selección anfitriona de los Estados Unidos también sorprendería al mundo entero con su muy buena campaña mundialista. Sin embargo, había muchas expectativas por ver a la selección de Colombia, quienes en la fase de eliminatorias habían sorprendido al mundo entero goleando 5-0 a la Argentina y en Buenos Aires. Así que los colombianos llegaban con el cartel de favoritos a este mundial. Sin embargo, de ser favoritos, pasarían a ser la gran decepción. Ni siquiera lograrían superar la fase de grupos, pero la decepción colombiana se convertiría en una tragedia mundial, ya que luego de su eliminación en la fase de grupos, uno de sus jugadores, Andrés Escobar, sería cruelmente asesinado. Lamentablemente, este mundial se vería manchado por este trágico acontecimiento. La delincuencia y los carteles de la droga en Colombia se atrevían a manchar también al fútbol. Pero la función debe continuar. Por otro lado, la selección argentina se presentaría con su veterana máxima figura, Diego Armando Maradona, quien para ese entonces se encontraba sin equipo, pero aún así, fiel a su estilo, Maradona lideraría una buena campaña de Argentina en la fase de grupos, acompañado de otras grandes figuras como Claudio Canilla y Gabriel Batistuta. Sin embargo, como si se tratara de una función de teatro, una enfermera se metía a la cancha para sacar a Maradona al final del partido contra Nigeria, para que luego la estrella argentina diera positivo en aquel control antidoping. Así que en una situación muy polémica y lamentable, Maradona sería expulsado del mundial. Así que Argentina, sin su gran líder Maradona, perdió brillantez y caerían eliminados a manos de la gran selección de Rumanía en octavos de final. Así es, los sorprendentes rumanos, que eran liderados por el gran Gheorghe Hagi, no serían la única sorpresa del mundial, ya que la selección de Bulgaria, liderada por el gran Irsu Stoichkov y Jordan Letkov, terminó siendo la mayor sorpresa de este mundial, ya que luego de eliminar a México en octavos, dieron el gran batacazo del mundial, eliminando a Alemania en cuartos de final, y con ello harían historia clasificando a semifinal. Mientras tanto, la selección de Suecia, liderada por Kenneth Anderson, Martin Dahlin, Thomas Brolin, también brillarían en este mundial, llegando hasta semifinales. Por otro lado, de las selecciones potencias, Brasil seguía brillando, y de la mano de la temible dupla goleadora de Romário y Bebeto, lograrían eliminar a Holanda y a Suecia para llegar a la gran final. Así es, luego de 24 años, Brasil volvía a llegar a una gran final. Por otro lado, la selección de Italia, que había tenido una discreta fase de grupos, fue recién de octavos de final, donde aparecería la gran figura y mejor jugador de este mundial, el gran Roberto Baggio, quien se encargó de cargar en sus hombros a todo su equipo y a todo un país. Su figura de gran líder italiano iba creciendo cada vez más conforme iba avanzando el torneo. De la mano de Roberto Baggio, Italia lograría eliminar a la animadora Nigeria en octavos de final, a la favorita España en cuartos de final y a la Bulgaria de Stoichkov en semifinales, para lograr llegar así a la gran final del mundial. Si Brasil tenía la dupla goleadora de Romário y Bebeto, Italia tenía al mejor jugador del mundial, a Roberto Baggio. Sin embargo, contra todo pronóstico, la final de este mundial fue muy decepcionante. Fueron casi 3 horas de un infernal partido jugado a mediodía, con altas temperaturas, con un sol intenso quemando a los jugadores y encima sin goles. Por primera vez en la historia de los mundiales, el campeón del mundo se definiría mediante la tanda de penales, en donde lamentablemente el gran héroe italiano, el mejor jugador de este mundial, Roberto Baggio, terminaría errando su penal. Así que Brasil ganaría los penales y se proclamaría campeón del mundo después de 24 años. La magia del fútbol brasileño por fin se coronaba campeón mundial. Brasil sumaba su cuarto título, lo cual lo convertía en la selección más ganadora de la historia de los mundiales. Los brasileños festejaban, pero por otro lado, el mundo entero no podía entender el tan cruel castigo que tendría que aguantar el mejor jugador de este mundial. Roberto Baggio había errado el penal más importante de su carrera,
Y es que el fútbol también tiene la magia de convertir al gran héroe en un gran villano en tan solo un segundo. Luego de 4 años, para 1998, la fiesta del fútbol se mudaría a Francia, en la cual la FIFA incrementaría nuevamente el número de selecciones participantes. De 24, pasarían a competir ahora 32 selecciones. Así que para el Mundial de Francia 98 sería el primero en jugarse con el actual formato de 32 selecciones divididas en 8 grupos. Así que con este nuevo formato mundialista, las selecciones potencia no tuvieron muchos inconvenientes para superar la fase de grupo. Se destaca mucho la brillantez de la selección argentina, que era liderada por el gran Gabriel Batistuta y Ariel el Burrito Ortega. Y también se destaca la anfitriona Francia, que era liderada por Zinedine Zidane y un joven Thierry Henry. Por otro lado, las selecciones de Nigeria y Rumanía volverían a brillar en este mundial, completarían una excelente fase de grupos y generarían muchas expectativas. Caso contrario, fue uno de las selecciones de España y Bulgaria, quienes decepcionarían en este mundial y quedarían eliminadas en la fase de grupos. Por otro lado, la selección de Brasil, que para este mundial tenía al gran Ronaldo como su máxima figura. Para muchos era la mejor selección del mundial. Hacía muchos goles, pero también recibía muchos goles. Pero la brillantez de Ronaldo, Rivaldo y del mismo Bebeto hizo que Brasil se perfilara como la principal favorita. Sin embargo, para octavos de final, sorprendería mucho la estrepitosa caída de Nigeria ante la selección de Dinamarca. Así es, la selección de Dinamarca, que era muy recordada por su buen nivel mostrado en el Mundial del 86, volvería a sorprender al mundo entero tras golear 4-1 a la gran Nigeria y eliminándolos en octavos de final. Por otro lado, la selección argentina, que había tenido una excelente fase de grupos, para las fases finales se desinflarían por completo, ya que sufriría más de la cuenta para eliminar a una irregular Inglaterra. Lo haría mediante la tanda de penales. Pero no cabe dudas que la gran sorpresa de este mundial fue la recién creada y debutante selección de Croacia, que luego de una irregular fase de grupos, en octavos de final, sorprenderían al mundo entero eliminando a la gran Rumania. Pero la mayor sorpresa del mundial la darían en cuartos de final, en donde darían el gran batacazo del mundial. De la mano de su máxima figura, Davor Šuker, Croacia daría el mayor golpe de este mundial, goleando 3-0 a Alemania. El mundo entero no podían dar crédito a lo que veía. Los Panthers alemanes serían goleados de este mundial, que Croacia, en su primera participación en los mundiales, llegaría a semifinal. El mismo caso sería el de la selección de Holanda. Así es, la naranja mecánica, que como en sus tiempos de antaño, volvería a ser protagonista en un mundial, liderada por el gran Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Philip Cocu y los hermanos gemelos Frank de Boer y Ronald de Boer, lograrían eliminar a la Argentina en cuartos de final, para lograr llegar a semifinales, en la cual se enfrentarían a la gran favorita del mundial, a la Brasil de Ronaldo. Así que en un gran choque de potencias, brasileños y holandeses empatarían 2-2, así que se irían a la tanda de penales, en donde los brasileños sacarían ventaja, eliminarían a Holanda y lograrían instalarse en la gran final. Así es, Brasil volvía a llegar a la gran final de manera consecutiva, y eran los favoritos, porque brillaban con la magia de sus figuras. Mientras tanto, la selección anfitriona de Francia, que había tenido una excelente fase de grupos, se desinflaría por completo en las fases finales. A duras penas iban avanzando en el torneo, ya que con mucho sufrimiento eliminarían a Paraguay en octavos. Luego en cuartos de final, empatarían 0-0 con Italia, así que se irían a la tanda de penales, en donde la selección de Italia confirmaría tener un grave trauma con los penales. Y es que tal y como le había ocurrido en los últimos 2 mundiales, Italia volvería a quedar eliminada en la tanda de penales por tercera vez consecutiva en un mundial. Los trágicos penales se habían convertido en el gran terror de los italianos. Así que Francia avanzaría a semifinales, en la cual se enfrentarían a la gran revelación del mundial, a Croacia. Y de hecho, Croacia comenzó ganando. Sin embargo, Francia terminaría volteando el partido por 2-1, eliminando a Croacia y llegar de esta manera a la gran final, con mucho sufrimiento. Tuvo un camino muy sufrido, pero habían logrado llegar a la gran final por primera vez en su historia. Pero a pesar de ello, Francia no tenía brillo, y a pesar de ser local, no eran los favoritos. Sin embargo, contra todo pronóstico, Francia jugaría su mejor partido del mundial justamente en la gran final. La magia de Ronaldo, Rivaldo y Bebeto se apagaría por completo ante las figuras francesas que eran lideradas por Zinedine Zidane. Francia terminaría goleando por 3-0 y por primera vez en su historia se proclamaría campeón del mundo. Y lo hacía en su casa, ante su gente, ante sus hinchas, ante todo su país. Lo habían conseguido. De esta manera, Francia por fin se unía al grupo de los campeones mundiales.
Luego de 4 años, para el año 2002, la fiesta del fútbol se mudaría por primera vez al continente asiático y se celebraría en 2 países, en Japón y en Corea del Sur. Y como podemos ver hasta ahora, en la historia de los mundiales siempre hubieron selecciones pequeñas que se atrevían a ganarle a los grandes. Y es que la gran mayoría de los mundiales anteriores habían tenido muchas selecciones modestas que animaban el torneo. Los grandes patacazos son siempre partidos que los amantes del fútbol queremos ver. Sin embargo, para el Mundial de Corea-Japón 2002, estos patacazos caerían en el exceso y rebasarían los límites. Y es que ya desde el partido inaugural, la gran favorita Francia caería 1-0 frente a una desconocida y debutante selección de Senegal. Esto, que era un exquisito batacazo mundial, sería solo el inicio de lo que sería el resto de este muy raro mundial, ya que las 2 mejores selecciones del mundo y grandes favoritas a ganar este mundial, las selecciones de Francia y Argentina, sorprenderían al mundo entero con sus eliminaciones en la fase de grupos, y Francia lo haría sin marcar un solo gol. Pero en contraste a esto, eran la cantidad de selecciones animadoras del certamen, y es que no eran una, ni 2, eran muchas. Selecciones como Senegal, Turquía, Estados Unidos y hasta las anfitrionas Japón y Corea del Sur animarían el torneo, superando la fase de grupos y llegando a instancias finales. Mientras tanto, de las selecciones potencias, solo Brasil y España mostraban un alto nivel de juego y se perfilaban como favoritos. Sobre todo Brasil, que para este mundial volvería a vislumbrar con su mágico juego bonito. Contaba con un Ronaldo mucho más maduro y en su mejor estado de forma, y acompañado de otras grandes figuras como Rivaldo y Ronaldinho. Así que luego de avasallar a sus rivales en la fase de grupos y eliminar a Bélgica en octavos de final, para cuartos de final lograrían eliminar a la selección de Inglaterra, para poder así llegar a semifinal. La magia del juego bonito, en su máximo esplendor, enamoraría muchísimo a los hinchas surcoreanos. Así que mientras Brasil iba avanzando en el torneo, la sorprendente selección de Senegal, que era liderada por el gran Papa Bouba Diop, Henry Camara, además de otros, eliminaría a Suecia en octavos de final y llegaría a cuartos de final, en la cual sería eliminada por la otra gran sorpresa de este mundial, la selección de Turquía, que era liderada por el gran Hasan Şaş. Luego de una irregular fase de grupos, en octavos de final eliminarían a una de las anfitrionas, a la selección de Japón, y en cuartos de final eliminarían a Senegal. Así que de esta manera, Turquía daba el gran batacazo mundialista, clasificando a la semifinal. Pero eso no sería todo. La selección de los Estados Unidos también sorprendería al mundo entero. Liderados por el gran Brian McBride y un joven Landon Donovan, eliminarían a México en octavos de final y llegarían a cuartos de final. Pero la más sorprendente de todas fue sin dudas una de las selecciones coanfitrionas, la selección de Corea del Sur, que liderada por Hyun Wang-an, Sang Chung-jo, Myung Bo-hong y un joven Ji-sung Park, se convertirían en los protagonistas de su propio mundial, ya que en un partido muy polémico eliminarían a Italia en octavos de final. Pero eso no sería todo, ya que en otro partido polémico le empataría a la favorita España en cuartos de final, así que se irían a la tanda de penales que terminaría ganando la selección de Corea del Sur. Así que de esta manera, Corea del Sur daba el gran batacazo mundial y llegaría a semifinal. Sin embargo, sus grandes hazañas quedarían marcadas también por las muy polémicas ayudas arbitrales. Esto haría desvirtuar un poco las grandes proezas de esta histórica selección surcoreana. Sin embargo, sus aventuras acabarían en semifinales, ya que se cruzarían con los expertos en hacer llorar anfitriones, con Alemania, la selección aguafiesta de los mundiales, que ya tenía mucha experiencia eliminando anfitriones, y que para este mundial venían avanzando de manera muy discreta y sin hacer tanto ruido, liderados por la imbatibilidad de su arquero Oliver Kahn, además del gran Mikhail Ballack y un joven Miroslav Klose. Venían de eliminar a Paraguay en octavos de final y a la sorprendente Estados Unidos en cuartos de final, y no tuvieron muchos inconvenientes para eliminar a la anfitriona Corea del Sur en semifinales y volver a llegar a una nueva gran final. Mientras tanto, en la otra semifinal, Brasil tampoco tuvo muchos problemas para eliminar a la sorprendente selección de Turquía, cumplir con los pronósticos y clasificar así a su tercera final consecutiva. Así que Brasil y Alemania se enfrentarían en la gran final de este mundial. Sin embargo, a estas alturas de la historia de los mundiales, parece increíble que en más de 70 años de mundiales de fútbol, las 2 selecciones más exitosas y más ganadoras de la historia de los mundiales, Brasil y Alemania, nunca antes se habían enfrentado en un mundial. ¡Nunca! Esta era la primera vez que chocaban, y tenía que ser en una gran final. No había de otra. El gran arquero alemán, Oliver Kahn, solo había recibido un gol en todo el torneo. Era imbatible, así que solo el goleador de este mundial podría batirlo. Ese tenía que ser Ronaldo. Sí,
Ronaldo le marcaría 2 goles en esta final para darle el 5º campeonato mundialista a la selección de Brasil. En un mundial tan raro y con tantas sorpresas y en tierras asiáticas, Brasil se proclamaría pentacampeona del mundo. Ratificaba ser la mejor selección de la historia de los mundiales. Celebraba así su 5º título mundial. Sin embargo, ellos no lo sabían, pero ningún brasileño o sudamericano imaginaba que esta sería la última vez que una selección de Sudamérica ganaría una Copa del Mundo. Luego de 4 años, para el año 2006, la fiesta del fútbol se mudaría para Alemania. Así que el Mundial de Alemania 2006 quedaría marcada por ser el Mundial de las Estrellas. Y es que como nunca antes, todas las estrellas del fútbol mundial lograrían clasificar con sus selecciones y participar de este torneo. Además, como nunca antes, la selección de Brasil estaba plagada de estrellas, liderada esta vez por el gran Ronaldinho. Así es, el mejor jugador del mundo. Pero Ronaldinho estaba acompañado de otras estrellas como Kaká, Adriano, Robinho y por supuesto, del goleador y gran estrella del mundial anterior, el gran Ronaldo. La constelación de estrellas que presentaba Brasil hacía pensar que la Verde Amarela haría una gran exhibición del juego bonito, así como lo hizo en el recordado Mundial de México 70. Sin embargo, a pesar de que Brasil hizo una buena fase de grupos, el público esperaba mucho más de él. Las estrellas brasileñas no brillaban. Mientras tanto, las otras selecciones potencias también lograrían superar sin problemas la fase de grupos. Se destaca la excelente actuación de España, quienes liderados por Raúl González, Fernando el Niño Torres y un joven David Villa, completarían una excelente fase de grupos y se perfilaban como favoritos. Mientras tanto, la selección argentina también brillaría, liderada por Juan Román Riquelme, Hernán Crespo y el Maxi Rodríguez, también completaría una buena fase de grupos. Sin embargo, cabe destacar que en uno de los partidos de la fase de grupos haría su debut mundialista un pequeño niño llamado Lionel Messi. Por otro lado, la selección anfitriona de Alemania, liderada por el gran Michael Ballack, el goleador Miroslav Klose y un joven Lukas Podolski, también completarían una excelente fase de grupos. Sin embargo, se destaca aún más la excelente campaña de una sorprendente Portugal, que era liderada por grandes figuras como Luis Figo, Pedro Pauleta, Maniche y un joven Cristiano Ronaldo. También completarían una excelente fase de grupos. Caso contrario fue lo de la selección de Francia, que en la fase de grupos volvería a decepcionar tanto en el juego así como en los resultados. Fue la única selección potencia que sufrió muchísimo para superar la fase de grupos. Mientras tanto, las selecciones debutantes de Ghana y Ucrania se convertían en las animadoras del torneo. De hecho, los ucranianos, que eran liderados por el gran Andriy Shevchenko, lograrían llegar hasta cuartos de final. Así que justamente para las fases finales, el primer gran batacazo del mundial lo daría la selección de Francia, quienes habían tenido una desastrosa fase de grupos. A partir de las fases finales, se transformarían completamente, liderados por Zinedine Zidane, Thierry Henry, Franck Ribéry, entre otros. En octavos de final, eliminarían a la selección de España. Así es, Francia se tiraba abajo a una de las favoritas de este mundial. Sin embargo, en cuartos de final, chocarían con la otra gran favorita, contra la selección de Brasil, contra la selección que estaba plagada de estrellas. El público futbolero esperaba ver brillar a la gran estrella del momento, a Ronaldinho. Sin embargo, el dueño de aquel partido fue un veterano viejo francés llamado Zinedine Zidane. Con la figura de Zidane y el gol de Henry, Francia daría el gran batacazo del mundial. Eliminaban a la Brasil de las estrellas. Y es que se suponía que este sería el mundial de Ronaldinho, el mundial del Brasil de las estrellas. Sin embargo, los brasileños se irían sin pena ni gloria de este mundial. Por otro lado, en un partido muy sufrido y parejo, Alemania y Argentina empatarían 1-1 en cuartos de final, así que se irían a la tanda de penales. Y como ya es un clásico en los mundiales, Alemania siempre gana los penales, así que los anfitriones alemanes clasificarían a semifinales, en la cual enfrentarían a la selección de Italia, quienes de manera muy silenciosa e irregular habían venido avanzando en el torneo, liderados por el gran Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi, entre otros. Venían de eliminar a la Ucrania de Shevchenko en cuartos de final, así que alemanes e italianos protagonizarían un peleado y muy intenso partido. Y cuando todo el mundo se alistaba para los penales que los ganaría Alemania, ya que Alemania siempre gana los penales, pues sucedería lo inesperado. Se daría otro gran batacazo, ya que en el último minuto del tiempo extra, en el minuto 120, Italia marcaría el gol de la clasificación.
pero el árbitro dio 2 minutos más de juego. Alemania, totalmente volcado al ataque, provocó que Italia tenga un contragolpe en el último segundo del partido. En el minuto 122, Italia aseguraba de esta manera su clasificación a la gran final. Así es, contra todo pronóstico, Italia eliminaba al anfitrión alemán y se clasificaba a la gran final. Mientras tanto, la selección de Portugal, que venía de eliminar a Holanda y a Inglaterra, volvía a llegar a una semifinal mundialista después de 40 años. Sin embargo, aquel hombre de 34 años, Zinedine Zidane, confirmaría ser el mejor jugador de este mundial, ya que se encargaría de eliminar a Portugal en semifinales y volver a llevar a Francia a una gran final. Contra todo pronóstico, los franceses llegaban a la gran final de la mano del mejor jugador de este mundial, el veterano y viejo Zinedine Zidane. Pero Zidane y compañía tenían enfrente a una Italia que solo había encajado un gol en todo el torneo. Tenían una defensa imbatible, que era liderada por el arquero Gianluigi Buffon y los defensas centrales Fabio Cannavaro y Marco Materazzi. Y fue justamente Materazzi por Italia y Zidane por Francia quienes serían los protagonistas de esta gran final, no solo por los goles que marcaron. Y es que luego del empate de 1-1, Italia y Francia se irían a los tiempos extras, en donde Francia jugaba mejor, y cuando parecía que Francia marcaría el gol del título, Zidane y Materazzi protagonizarían la gran escena del mundial. El famoso cabezazo de Zidane significó la expulsión inmediata del mejor jugador del mundial. Uno de los mejores jugadores de la historia de los mundiales y del fútbol mundial se retiraba del fútbol de esta manera. Nuevamente un gran héroe pasaría a convertirse en un gran villano en tan solo un segundo. Zidane dejaba a Francia con 10, así que por segunda vez en la historia, el campeón del mundo se definiría mediante la tanda de penales. Los italianos tenían un terrible trauma con los penales. Numerosas veces habían sido eliminados mediante la tanda de penal, incluida la final perdida del Mundial del 94. Sin embargo, esta selección de Italia no estaba dispuesta a repetir la historia. Italia se impondría, superaría su trauma con los penales y se proclamaría campeona del mundo. Esta vez, la férrea defensa se impondría al ataque. Los trágicos penales ya no serían más un trauma para los italianos. Así que de esta manera, Italia se coronaba por cuarta vez en su historia como campeona del mundo. Luego de 4 años, para el año 2010, la fiesta del fútbol se mudaría por primera vez al continente africano. La sede sería Sudáfrica. Así que para el Mundial de Sudáfrica 2010, quedaría marcada por ser el Mundial de las bubucelas, de las mejores canciones mundialistas y de la alegría de los africanos cuando celebraban sus goles. África se había adueñado del Mundial. Es por ello que se esperaba que las selecciones africanas fueran protagonistas y llegaran a instancias finales. Sin embargo, esto no ocurrió. Las selecciones africanas de Camerún, Nigeria, Argelia y Costa de Marfil decepcionarían y se eliminarían en fase de grupos. La única excepción africana sería la selección de Ghana. Así es, los ganeses, quienes eran liderados por el gran Asamoah Gyan, nuevamente serían los animadores del torneo. Por otro lado, mientras las selecciones de Inglaterra, España y Portugal sufrían mucho para superar la fase de grupos, selecciones como Argentina, Holanda, Alemania y Brasil clasificarían tranquilos y sin muchos sobresaltos. Pero lo más resaltante fue la excelente campaña de la selección de Uruguay en la fase de grupos, que como en sus viejos tiempos volvería a ser protagonista. Liderada por el gran Diego Forlán y un joven Luis Suárez, lograría ganar su grupo. Pero también se resalta la muy decepcionante campaña de las últimas dos finalistas del Mundial anterior. Italia y Francia sorprenderían con sus eliminaciones en la fase de grupos. La debutante y sorprendente selección de Eslovaquia se encargaría de dar el gran batacazo, eliminando a la campeona Italia en la fase de grupos, para lograr clasificar así a octavos de final. Pero el fracaso de Italia y Francia también se le sumaría la selección anfitriona, Sudáfrica, que a pesar de haber logrado ganarle a la selección de Francia, no les alcanzaría para superar la fase de grupos, siendo de esta manera la primera selección anfitriona en la historia de los mundiales que no lograba superar la fase de grupos. Mientras tanto, la siempre guerrera selección de Paraguay también se perfilaba como otro de los animadores del torneo, ya que luego de ganar su grupo, los paraguayos llegarían hasta cuartos de final. Mientras tanto, sorprendería mucho la nueva versión de la selección de Alemania, que para este mundial sorprendería a todos no solo con un plantel muy joven, sino también con un estilo de juego muy diferente al de mundiales anteriores. Liderada por el gran Miroslav Klose,
Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil y un joven Thomas Müller. Los alemanes iban avanzando y humillando a todos sus adversarios. En octavos de final, golearían 4-1 a Inglaterra y en cuartos de final, humillarían 4-0 a la Argentina. Una rejuvenecida y muy renovada Alemania se perfilaba como la gran favorita. Por otro lado, este mundial lograría vislumbrar un segundo renacimiento de la naranja mecánica. Así es, la selección de Holanda, que era liderada por el gran Wesley Sneijder y Arjen Robben, luego de eliminar a Eslovaquia en octavos de final, darían el gran golpe del mundial en cuartos de final, en donde en un partido muy sufrido lograrían eliminar a la pentacampeona Brasil en cuartos de final, y de esta manera llegar a semifinales. Esta nueva naranja mecánica de Holanda también se perfilaba como favorita. A ellos también se les sumaba la selección de España, que luego de una irregular fase de grupos, irían creciendo conforme iba avanzando el torneo. Liderada por el Guaje, David Villa, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso, Carles Tarzán Puyol, entre otros, lograrían eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos de final. Y luego en otro partido muy sufrido, lograrían eliminar a la Gran Paraguay en cuartos de final, para lograr llegar así a semifinales. Sin embargo, este mundial nos tendría preparado uno de los partidos más dramáticos de la historia de los mundiales. Y es que luego de la eliminación de la selección anfitriona de Sudáfrica, la selección de Ghana era prácticamente la nueva anfitriona de este mundial. Era la única representante de África. Así que de la mano del gran Asamoah Gyan, lograrían eliminar a los Estados Unidos en octavos para lograr llegar así a los cuartos de final. En la cual se enfrentarían a la otra gran revelación, a la selección de Uruguay. Así que en un partido muy peleado, ganeses y uruguayos empatarían 1-1, así que se irían a la tanda de penales. Así que cuando todo el mundo se preparaba para la tanda de penales, en el minuto 122, en la última jugada del partido, Ghana iba a marcar el gol de la histórica clasificación a semifinales. Sin embargo, el gol ganés fue evitado por Luis Suárez, y con la mano, era penal para Ghana, y Suárez sería expulsado entre lágrimas. Todo el continente africano estaban listos para celebrar la histórica clasificación a semifinales. Sin embargo, la máxima figura de Ghana, Asamoah Gyan, fallaría su penal. Nuevamente un héroe se convertía en villano en tan solo un segundo. Pero lo más insólito fue la reacción de Suárez. De estar llorando en un mar de lágrimas, pasó a saltar y sonreír con mucha felicidad en menos de un segundo. Así que habría tanda de penales, en donde se impondría Uruguay y lograría de esta manera clasificar a las semifinales. De esta manera, Uruguay volvía a rememorar sus mejores épocas. Después de 40 años, lograba clasificarse a una semifinal, en la cual se enfrentarían a la naranja mecánica de Holanda, una Holanda que también estaba rememorando sus mejores épocas. Wesley Sneijder y Arjen Robben estaban endiablados, así que en un partido muy peleado, Holanda ganaría por 3-2, y de esta manera volvería a llegar a la gran final del mundial después de 32 años. Mientras tanto, en la otra semifinal, Alemania y España protagonizarían otro partido muy peleado. Una Alemania que venía avasallando a sus rivales sería frenada por la mejor España de todos los tiempos. Tarzán Puyol le gritaba a todo el mundo que ellos iban en serio. Así es, España lograría de esta manera llegar a la gran final del mundial por primera vez en su historia. Así que para la gran final del Mundial de Sudáfrica 2010, la protagonizarían dos selecciones que, a pesar de ser consideradas potencias mundiales, nunca en la historia habían logrado ser campeones mundiales. Sin embargo, como ya es una constante en las finales de los mundiales, los grandes héroes suelen equivocarse y terminan convirtiéndose en villanos. Así lo demostraría la máxima figura holandesa, Arjen Robben, quien tuvo dos oportunidades claras para darle el primer título mundial a Holanda, pero el arquero español Iker Casillas se convertiría en el gran héroe de su país. Al final, luego de un partido muy peleado, y cuando parecía que se definiría nuevamente por la tanda de los penales, Andrés Iniesta marcaría el gol del título a los 118 minutos del partido. Así que de esta manera, España lograba ponerle fin a tantos años de fracasos y decepciones, y se coronaría campeona del mundo por primera vez en su historia. Por fin lo habían conseguido. Con la mejor generación de futbolistas de su historia, España por fin se unía al grupo de los campeones mundiales, convirtiéndose además en la primera selección europea en coronarse campeón del mundo fuera del continente europeo. Luego de 4 años, para el año 2014, la fiesta del fútbol volvería a Sudamérica. La sede sería Brasil. Y es que el hecho de ser el país más exitoso de la historia de los mundiales, sumado a que eran los anfitriones, obligaban a la selección de Brasil a ser los campeones mundiales en su tierra.
Así que para el Mundial de Brasil 2014, los anfitriones brasileños, que esta vez eran liderados por el gran Neymar, Oscar, David Luiz, entre otros, se sentían muy presionados. Y a pesar de que hicieron una buena fase de grupos, se esperaba mucho más de ellos. Por otro lado, mientras Uruguay sufría para superar la fase de grupos, la selección argentina, liderada por el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, además de Gonzalo el Pipita Higuaín y Ángel Di María, por fin lograría vislumbrar y completaría una buena fase de grupos. Al igual que la selección de Francia, que liderada esta vez por Karim Benzema, también harían una buena fase de grupos. Al igual que la sorprendente selección de Alemania, que a estas alturas ya no eran más los Panzer de antes. Alemania llegaría al Mundial de Brasil para jugar como Brasil, un estilo de juego mucho más vistoso que poco a poco iría enamorando al público brasileño. Liderada por Thomas Müller, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger y por supuesto de la experiencia del gran goleador Miroslav Klose, los alemanes irían perfilando como favoritos. Pero la selección más brillante era la selección de Holanda. La naranja mecánica estaba más endiablada que nunca. Liderada por el gran Arjen Robben, Robin van Persie y Wesley Sneijder, ganarían su grupo habiendo goleado 5-1 a la campeona vigente España. La selección de Holanda vengaría de esta manera la final perdida del mundial anterior. Incluso el mismo Arjen Robben se vengaría del arquero español Iker Casillas. Lo humillaría haciéndolo gatear en uno de los goles holandeses. Así que de esta manera, Holanda se perfilaba como la gran favorita. Otra selección que también brillaría en la fase de grupos sería la sorprendente selección de Colombia, que ganaría su grupo habiendo goleado y humillado a todos sus adversarios de grupo. Los colombianos, que eran liderados por el gran James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Mario Yepes, entre otros, no solo estaban vislumbrando en este mundial, sino también que eran la gran fiesta del mundial con sus muy peculiares celebraciones de gol. Pero la mayor sorpresa del mundial sería sin dudas la selección de Costa Rica, quienes víctimas de caer en el gran grupo de la muerte del mundial, sorprenderían al mundo entero derrotando 3-1 a Uruguay y 1-0 a Italia. Contra todo pronóstico, los costarricenses terminaron ganando el grupo de la muerte. Serían los principales culpables de las muy decepcionantes eliminaciones de Italia y de Inglaterra en la fase de grupos. La selección de Costa Rica era la gran animadora del torneo, liderada por Brian Ruiz, Joel Campbell y de su gran arquero Keylor Navas. Así que luego de eliminar a Grecia en octavos, los costarricenses lograrían llegar a cuartos de final. Mientras tanto, luego de haber vislumbrado en la fase de grupos, las selecciones de Holanda, Alemania y Argentina se desinflarían un poco en las fases finales, ya que con mucho sufrimiento iban avanzando en el torneo. Se destaca mucho el dramático partido de cuartos de final de Holanda y la sorprendente Costa Rica, en donde luego de un partido muy sufrido y cuando todo el mundo esperaba la tanda de penales, un minuto antes del término del partido, el director técnico holandés, Louis van Gaal, decide mandar al campo de juego al arquero suplente, a Tim Krul, exclusivamente para la tanda de los penales, en donde Krul se convertiría en el gran héroe de la noche, atajando 2 penales para llevar a Holanda a las semifinales del Mundial, en la cual se enfrentaría a la Argentina de Messi. Y en una semifinal muy peleada, argentinos y holandeses empatarían 0-0, así que nuevamente habría tanda de penales. Esta vez no entraría a atajar el arquero Tim Krul, así que la selección argentina, rememorando sus mejores épocas, lograría ganar los penales, eliminar a la favorita Holanda y volver a llegar a la gran final luego de 24 años. Mientras tanto, los anfitriones brasileños no estaban vislumbrando como todo el mundo esperaba, pero iban avanzando en este mundial gracias a su jerarquía y al peso histórico de su camiseta. En octavos, sufrirían muchísimo para eliminar a Chile por penales. Y en cuartos de final, en un partido muy dramático, eliminarían a la Gran Colombia. Así es como Brasil llegaría a semifinal, en la cual se enfrentaría a la selección de Alemania, una Alemania que venía de eliminar a Francia en cuartos de final. Y es que no deja de sorprender que las dos mejores selecciones de la historia de los mundiales solo se hayan enfrentado una vez en más de 80 años de mundiales de fútbol. Y es que el único antecedente de ambas selecciones era la final del Mundial de Corea-Japón 2002. Y es que el destino siempre hizo todo lo posible para evitar que Brasil y Alemania chocaran en un mundial. Quizás el destino sabía que este partido histórico algún día se podría dar, y quería evitar. Y es que la selección de Alemania, ya desde el mundial anterior, jugaba con un estilo alegre y muy diferente a su mística. Y si a eso le sumamos el peso histórico y la jerarquía que tiene Alemania en los mundiales, y si a todo eso también le agregamos que Alemania tiene mucha experiencia haciendo llorar anfitriones, pues los teutones no tuvieron piedad de los anfitriones brasileños. Alemania golearía y humillaría a Brasil por 7-1. El mundo entero
no podía dar crédito a lo que veían. Era un escándalo total, una masacre masiva. Y lo hacía con el estilo brasileño. Alemania goleaba a Brasil con el estilo del toque brasileño. Le daba de tomar de su propia medicina. Así que con esta histórica goleada, Alemania llegaría nuevamente a una gran final. Así que de esta manera, alemanes y argentinos volverían a verse las caras en la final de un mundial. Así que en una final muy peleada y con el 0-0 apuestas, y cuando todos nos preparábamos para la tanda de los penales, a falta de 5 minutos para el final del partido, Mario Götze marcaría el gol del título. Así que de esta manera, Alemania conseguía su cuarto título mundial, y lo hacía en tierras brasileñas. El nuevo estilo de juego de esta nueva Alemania la convertía en tetracampeona del mundo. Así que de esta manera, Alemania se convertiría en la primera selección europea que se coronaba campeona del mundo en el continente sudamericano. Come and get it. Luego de 4 años, la fiesta del fútbol se mudaría hasta Rusia, en donde se utilizaría por primera vez el popular sistema de arbitraje VAR en un mundial. Así que para el Mundial de Rusia 2018, las selecciones potencias en su totalidad sufrirían muchísimo para superar la fase de grupos. Caso contrario, era de la selección de Uruguay, que liderada por la dupla goleadora de Luis Suárez y Edinson Cavani, completarían una excelente fase de grupos. Por otro lado, la selección de Croacia, que era muy recordada por sus grandes hazañas en el Mundial del 98, para este Mundial también brillaría en la fase de grupos. Liderada por el gran Luka Modric, Mario Mandzukic, Ivan Perisic e Ivan Rakitic, sorprenderían al mundo entero tras golear 3-0 a la Argentina de Messi. Los croatas no solo eran los grandes animadores del Mundial, sino que también terminaron ganando su grupo, e incluso muchos ya la daban como favorita. Pero no cabe dudas que la mejor selección de la fase de grupos fue la gran selección de Bélgica, que para este mundial contaba con una generación de estrellas, liderada por el gran Eden Hazard, Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne. Los belgas brillarían y completarían una excelente fase de grupos. Por otro lado, la gran decepción de la primera fase fue la eliminación de la campeona vigente Alemania en fase de grupos. Y es que desde 1934 era la primera vez en la historia de los mundiales que Alemania se eliminaba en fase de grupos. Mientras tanto, los anfitriones rusos también se convertirían en los animadores del torneo. Liderada por Artem Tsiuba y Denis Cherichev, luego de lograr superar la fase de grupos, darían el gran batacazo del mundial, eliminando por penales a la favorita España en octavos de final. Mientras tanto, la gran selección de Bélgica, que había hecho una excelente fase de grupos, sufriría muchísimo para eliminar a Japón en octavos de final, pero en cuartos de final daría el otro gran batacazo del mundial, ya que en un partido muy peleado se encargaría de eliminar a la siempre favorita Brasil para lograr llegar a semifinales. Los belgas confirmarían de esta manera ser la mejor selección del mundial. Nunca antes habían ganado un mundial, así que con este grupo de jugadores estrellas, como nunca antes, Bélgica se perfilaba como la gran favorita. Mientras tanto, la selección de Francia, que había tenido una discreta campaña en la fase de grupos, se destaparía en las fases finales, liderada por Antoine Griezmann, Paul Pogba y un niño morocho llamado Kylian Mbappé, quien a pesar de sus cortos 19 años, terminó siendo una de las máximas figuras de su selección, ya que en un partido muy peleado, lograrían eliminar a la Argentina de Messi en octavos de final. Y luego en cuartos de final, lograrían eliminar a la gran Uruguay para llegar así a semifinales. Mientras tanto, la selección de Croacia, que venía de brillar en la fase de grupos, se convertiría en la principal protagonista en las fases finales, ya que en octavos de final, luego de empatar 1-1 con Dinamarca, irían a la tanda de penales. Penales que lograrían ganar los croatas, llegando de esta manera a los cuartos de final. En la cual se enfrentaría a los anfitriones, a la selección de Rusia, y en un partido muy peleado, empatarían 2-2. Así que nuevamente, ambas selecciones irían a la tanda de penales, en las cuales los croatas igualarían sus grandes hazañas del Mundial del 98, ya que lograrían ganar los penales, eliminar a los anfitriones rusos y lograr clasificar a semifinales. Croacia llegaba a las semifinales habiendo ganado 2 tandas de penales de manera consecutiva. Sin embargo, en semifinales se enfrentaría a la selección de Inglaterra, una Inglaterra que de manera silenciosa y regular había venido avanzando en el torneo, que liderada por el gran Harry Kane, venían de eliminar a Colombia en octavos y a Suecia en cuartos de final.
Así que en un partido muy peleado, ingleses y croatas empatarían 1-1, así que se irían a tiempo extra. Y cuando parecía que se vendría una tercera tanda de penales consecutiva para Croacia, Mario Mandžukić marcaría el histórico gol de la clasificación a la gran final. Lo habían conseguido. Los croatas lograrían clasificar a la gran final de un mundial por primera vez en su historia. Mientras tanto, en la otra semifinal, a pesar de que Francia era una potencia mundial, Bélgica llegaba como la mejor selección de este mundial. Era la que mejor venía jugando. Sin embargo, toda la jerarquía y el peso histórico de la camiseta de Francia pudo anular a las estrellas belgas. Y con un gol de pelota parada, Francia eliminaba a la favorita Bélgica y volvía a llegar a la gran final del mundial, en la cual se enfrentaría a la sorprendente selección de Croacia, quienes a pesar de haberse ganado el cariño y la simpatía del mundo entero debido a sus grandes hazañas en este mundial, los croatas venían de jugar 3 partidos con 3 tiempos extras. Habían jugado 1 hora y media más que sus adversarios franceses. Así que todo este desgaste físico se vio reflejado en la final de este mundial, en donde Croacia intentó batallar, pero Francia logró controlar la final de principio a fin. Aquel niño morocho llamado Kylian Mbappé le gritaría a todo el mundo que ya no era más un niño, sino un hombre capaz de liderar a todo un país para conquistar el mundo. Francia ganaría por 4-2 y se proclamaría de esta manera como campeona del mundo. Y lo hacía en tierras soviéticas, así que de esta manera conseguían su segundo título mundial, siendo además la primera vez que conseguía ser campeón mundial jugando fuera de casa. Luego de 4 años, para el año 2022, la fiesta del fútbol se mudaría por primera vez al mundo árabe. La sede sería aquel pequeño país llamado Qatar. Así es, así que para el Mundial de Qatar 2022, algunas de las selecciones potencia no tendrían problemas para superar la fase de grupos, en especial la campeona vigente selección de Francia, que para este Mundial llegaba con una selección plagada de estrellas, todas ellas lideradas por el ahora ya todo un adulto Kylian Mbappé, quien a su vez era respaldado por otras figuras como Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, además de otros. Los franceses comenzarían a brillar desde la fase de grupos, y se perfilaban como los grandes favoritos, al igual que la selección de Brasil. Así es, una Brasil que a diferencia de los últimos mundiales, para este mundial llegaría con una selección también plagada de estrellas, todas ellas lideradas por el gran Neymar, y a Neymar lo acompañaban otras figuras como Casemiro, Richarlison, Vinicius Jr., Lucas Paquetá, además de otros. Los brasileños también se perfilaban como unos fuertes candidatos. De igual manera, otras selecciones potencia como Inglaterra, Holanda y la Portugal de Cristiano Ronaldo tampoco tendrían problemas para superar la fase de grupos. Mientras que otras selecciones potencia como España, la Argentina de Messi y la vigente subcampeona Croacia, sin mucha brillantez, sufrirían muchísimo para superar la fase de grupos. Sin embargo, otras selecciones potencia no correrían la misma suerte que las anteriores, ya que las selecciones de Alemania, Bélgica y Uruguay serían las grandes decepciones de este mundial, tras quedar eliminadas en la fase de grupos. Así es, y serían eliminadas por las grandes sorpresas de este mundial. Alemania sería eliminada por la sorprendente selección de Japón, que era liderada por Rich Doan, Yuto Nagatomo, Daisen Maeda, Ao Tanaka y de su capitán, Maya Yoshida. Una selección de Japón que luego de lograr ganarle a Alemania, también le ganaría a la selección de España. Así es, ganándose de esta manera el apelativo de los Tumba Gigantes. Pero no solo Japón era la sorpresa, sino que también la sorprendente selección de Marruecos, que era liderada por Youssef En-Nesyri, Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Sofiane Amrabat y de su gran arquero Yassine Bono. Una selección de Marruecos que sorprendería al mundo entero tras eliminar en la fase de grupos a la poderosa selección de Bélgica. ¡Así es! Asimismo, otras selecciones como Australia y Corea del Sur también sorprenderían en la fase de grupos. De hecho, la clasificación de Corea se convertiría en la clasificación con más suspenso en la historia de los mundiales, ya que luego de lograr la hazaña de ganarle a Portugal, como nunca antes se vio en los mundiales, los jugadores coreanos en la mitad de la cancha tuvieron que ver por sus celulares el partido de Uruguay, esperando que los charrúas no anotaran más goles. Los hinchas coreanos en las tribunas también veían el partido de Uruguay mediante sus celulares. Fueron 8 minutos de suspenso total para todos los coreanos, que al final pudieron celebrar.
ya que Uruguay no anotaría más goles en el otro partido. La temprana eliminación de Uruguay fue tan decepcionante como tan polémica. Así como también fue lo de la selección anfitriona de Qatar, que decepcionaría más de la cuenta tras perder sus 3 partidos y quedar en el último lugar de este mundial, convirtiéndose de lejos como la peor anfitriona de la historia de los mundiales. Así que luego de una fase de grupos lleno de sorpresas y batacazos, para la fase final, las selecciones favoritas comenzarían a ir avanzando. La poderosa selección de Francia destrozaría a Polonia en octavos y con mucho sufrimiento eliminaría a Inglaterra en cuartos de final, para lograr llegar así a las semifinales del mundial. Mientras que las selecciones de Brasil, Holanda, Portugal y Argentina también avanzaban sin problemas. De hecho, Argentina en su partido de octavos contra Australia demostraría una gran mejoría en su juego y nos mostrarían a un Lionel Messi liderando su equipo como nunca antes. Y en la figura de Lionel Messi lo acompañaban otras figuras como Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Lautaro Martínez, un joven Enzo Fernández, un joven goleador Julián Álvarez y de su gran arquero, el Dibu Martínez. Así es como llegaría la Argentina de Messi al dramático partido de cuartos de final ante la selección de Holanda. Un partido tan dramático, tan peleado, tan combativo, que tuvo que aguantar numerosas batallas campales durante 120 minutos de juego, en donde el mundo entero vio la transformación total del humilde y tímido Messi en un grosero caudillo luchador que lideraba su selección con un carácter tan irreconocible de él. Ese no era el Messi que todos conocíamos. Parecía otra persona. Así que en uno de los partidos más dramáticos de la historia de los mundiales se definiría en la tanda de los penales, en donde el gran arquero argentino, el Dibu Martínez, atajaría 2 penales para clasificar a la Argentina a las semifinales del mundial. Mientras tanto, otra de las selecciones que también había tenido una discreta campaña en la fase de grupos, la selección de Croacia, también se destaparía con todo en las fases finales. Liderada por el gran Luka Modric, en octavos de final, eliminarían a los favoritos tumba gigantes japoneses. Gracias a su gran arquero, Dominik Livakovic, Croacia eliminaría a Japón mediante la tanda de los penales, repitiendo sus hazañas penaleras del mundial anterior. Así es, pero por si esto fuera poco, en cuartos de final, chocarían ante la poderosa y favorita selección de Brasil. Y contra todo pronóstico, Croacia lograría llevar también a Brasil a la tanda de los penales. ¡Así es! Y como ya sabemos, Croacia es el rey de los penales. Ya no importa el rival que tenga enfrente, Croacia siempre gana los penales. Otra vez Livakovic atajaría 2 penales y lograría clasificar a Croacia a las semifinales del mundial. Ya era un hecho que los croatas estaban repitiendo sus grandes hazañas del mundial anterior. La eliminación de esta poderosa selección de Brasil fue sin dudas la eliminación más dolorosa de este mundial. Pero no cabe dudas que la gran sorpresa de la fase final sería la sorprendente selección de Marruecos, que a diferencia de los japoneses, los marroquíes seguirían avanzando, ya que en octavos de final, de la mano de su gran arquero Yacine Bono, eliminarían a España mediante la tanda de los penales, convirtiéndose Marruecos en la gran sensación del mundial. Y no conformes con eso, en cuartos de final, con un excelente juego defensivo, harían llorar al mismísimo Cristiano Ronaldo. Marruecos eliminaría a Portugal en cuartos de final, acabando de esta manera con la participación de la gran leyenda Cristiano Ronaldo en los mundiales de fútbol. Marruecos sorprendía al mundo entero y haría historia, porque se convertiría en la primera selección del continente africano en llegar a una semifinal en la historia de los mundiales. Sin embargo, en semifinales tendrían la mala suerte de cruzarse con la gran favorita de este mundial, contra la selección de Francia. Los marroquíes dieron pelea, pero serían frenados por el gran monstruo Kylian Mbappé y toda su banda. Francia sufriría para eliminar a Marruecos, pero al final lograría cumplir los pronósticos y llegar a la gran final del mundial. Así es, Francia estaba tan solo un paso de lograr ganar una nueva Copa del Mundo de manera consecutiva. Mientras tanto, en la otra semifinal, los croatas amenazaban con volver a llegar a su segunda final mundialista de manera consecutiva. Sin embargo, Lionel Messi no estaba dispuesto a irse de Qatar después de haber llegado tan lejos. Argentina era la selección que más había crecido en este mundial. El gran Lionel Messi volvería a jugar su mejor partido del mundial, y Argentina destrozaría por 3-0 a la selección de Croacia, y llegaría de esta manera a la gran final, estando en su mejor nivel, y con un Lionel Messi que a sus 35 años de edad estaba mostrando su mejor nivel con la camiseta de la selección argentina.
Así que de esta manera, la gran final de este mundial sería protagonizada por dos selecciones que ya tenían dos títulos mundiales, así que ambas selecciones buscarían ganar su tercer título mundial. Sin embargo, esta final terminó sobrepasando cualquier tipo de expectativa, ya que terminó siendo una final soñada para cualquier espectador futbolero. Argentina, de la mano de los legendarios Lionel Messi y Ángel Di María, lograría adelantarse con un 2-0. Sin embargo, aquel monstruo endiablado Kylian Mbappé empataría 2-2 y llevaría esta final a los tiempos extras. El momento cumbre del torneo estaba cada vez más cerca, ya que en el tiempo extra, el legendario Lionel Messi marcaría el gol del título. Sin embargo, otra vez el monstruo, Kylian Mbappé, no se daba por vencido y marcaría el empate 3-3. Era una locura. Los dos goles del quizás mejor jugador de la historia, Lionel Messi, no eran suficientes, porque aquel monstruo Kylian Mbappé marcaría 3 goles en esta gran final. El legendario Lionel Messi ya había hecho todos los méritos para coronarse como el mejor de la historia. Pero es que aquella bestia indomable llamado Kylian Mbappé era invencible. Es imposible poder derrotarlo. Por tercera vez en la historia de los mundiales, el campeón del mundo se definiría mediante la tanda de penales, en donde tal y como había sucedido en los cuartos de final ante Holanda, el gran arquero argentino, el Dibu Martínez, volvería a convertirse en el gran héroe de su país. Y de esta manera, luego de 36 años, Argentina se convertiría en la nueva campeona del mundo. Lo habían conseguido. La gran leyenda mundial, Lionel Messi, luego de haber pasado tantos años de críticas, tantos años de burlas, tantos años de fracasos y decepciones en los mundiales, en el epílogo de su carrera, conseguía el título que lo venía buscando casi 20 años, la tan ansiada Copa del Mundo. Su sueño de despedirse a lo grande se había hecho realidad. Con un grupo humilde de jugadores que habían venido batallando contra la adversidad en este mundial, se coronaban campeones del mundo. A raíz de este gran título mundial de Messi y la selección argentina, el futuro del fútbol marcaría un nuevo rumbo. Ya nada volvería a ser igual en el fútbol mundial. De esta manera se daría inicio a un nuevo debate y una nueva rivalidad mundial. No cabe dudas que el Mundial de Qatar 2022 será recordada por ser el Mundial de la consagración legendaria del quizás mejor jugador de la historia del fútbol mundial, el Mundial de Lionel Messi. Sin embargo, el gran goleador y monstruo de este mundial, Kylian Mbappé, no estaba nada contento con esto. Le habían hecho daño, lo habían lastimado. No iba a permitir que esto se quedara así. Mbappé ya había lanzado el mensaje. Él se convertiría en el mejor jugador de la historia del fútbol. Esa sería a partir de ahora su única gran ambición. Él no se despedía de nada, se iría amenazando a todo el mundo de volver mucho más endiablado que nunca para el Mundial del 2026. Como pudimos ver, la historia de los mundiales nos ha regalado tantas alegrías, tantas algarabías, tantas tristezas,
tantos fracasos, tantos llantos, tantas emociones, tantas celebraciones, tantas figuras, tantas páginas de anécdotas que más que historias se convirtieron en leyendas. Leyendas que, como pudimos ver, muchas de ellas son difíciles de entender, pero que forman parte de la tan apasionante historia de los mundiales. ¿Qué le deparará el futuro a los próximos mundiales de fútbol? ¿Cuáles serán las próximas leyendas mundiales? ¿Qué nuevas historias nos deparará los mundiales de fútbol? Pues pronto lo sabremos.